nombre es Oscar Ignacio Botero y vamos a ver la forma de solucionar un sistema con varios bloques cuyos circuitos son netamente combinacionales. Tenemos el enunciado del ejercicio. Es un sistema donde vemos acá en la figura, tiene tres bloques A, B y C con cuatro entradas comunes. Las salidas de cada uno de estos bloques van a un cuarto bloque, el bloque D, y este nos va a producir dos salidas, o nos va a generar dos salidas, X1 y X2. Entonces dice el enunciado: diseñe los circuitos combinacionales para cada bloque del sistema completo. Realice la tabla de verdad para cada bloque. Simplifique por mapas de Carnot, propiedades o postulados del álgebra de Boole e implemente los circuitos y verificarlos con el software Proteus. Las condiciones para cada bloque son: para el bloque A, cuya salida es F1, dice F1 se activa cuando existen solo dos entradas desactivadas simultáneamente pero que no se encuentren en filas contiguas. Bloque B con salida F2 nos dan una función booleana por Minter. F3, salida F3, que es el bloque C, dice F3 se activa cuando hay dos o más interruptores activados simultáneamente. Y el bloque D, cuyas salidas son X1 y X2, deben indicar de forma binaria el número de entradas. Las entradas son F1, F2 y F3 que se encuentran activadas. Entonces comenzamos. Bloque A con salida F1 dice F1 se activa cuando existen solo dos entradas desactivadas simultáneamente pero que no se encuentren en filas contiguas. Entonces tenemos aquí al lado derecho la tabla, como siempre se han creado, y empezamos a hacer un recorrido. Necesitamos encontrar las combinaciones donde existen solo dos entradas desactivadas. Entonces, por ejemplo, en la primera hay cuatro entradas, ya queda descartado. En la segunda fila vemos que hay tres ceros, entonces si hay tres ceros está descartado. Así llegamos al número decimal 3. El número decimal 3 tenemos C y D desactivados y A y B activados, o sea que esta cumple la condición. Entonces la salida es 1. Seguimos en el número 4 decimal hay 3 que no cumple. En el 5 vemos que sí cumple, y en el 6, ojo, en el 6 miren que también cumple, tiene dos ceros, o sea hay dos desactivados, pero la condición lo dice el enunciado, que dice pero que no se encuentren en filas contiguas. Entonces la fila 5 y la fila 6 son filas contiguas, entonces queda descartada la fila 6. Lo mismo pasa, miremos en el 9 y el 10, dos filas contiguas, entonces la 9, vamos haciendo el barrido, la 9 cumple, ya la 10 no cumple, y la 12. Entonces ahí tenemos los datos. Esos datos los llevamos a un mapa de Carnot para su respectiva simplificación. Entonces tenemos cuatro unos, el mapa lo hacemos por Minter y son cuatro islas, la cual nos producen estos cuatro términos, y esos cuatro términos los simplifico. Simplificó el rojo con el café y el verde con el azul. Ahí está la simplificación, y la simplificación nos da esta función booleana. Esta es la función, el circuito que tenemos que implementar para el bloque A de acuerdo a la condición dada en el ejercicio.
Entonces ya tenemos listo el bloque A. Vamos entonces ahora para el bloque B. Bloque B cuya salida es F2. En el bloque B nos dan es una función booleana forminter, porque mire que es una suma de productos. Entonces nos dan esta función que está en términos de variables, las pasamos a términos de valores o de bits, unos y ceros. Y esos términos, el rojo, el verde, el café y el azul, los llevamos a la tabla. Los podemos llevar a la tabla, a localizarlos en la tabla, y como es una función por minter, sabemos que el minter la salida es 1. Entonces ahí tenemos, cuando cumpla esos términos, la salida va a ser 1. Igual se puede hacer ese montaje, el montaje de la función original, o realizar una simplificación de forma que se reduzca la circuitería que habría que implementar en el software para poder hacer la verificación correspondiente. Entonces aquí está el mapa de Carnot con sus términos, con sus números, con sus bits 1, la cual nos da un cuarteto y una pareja, y simplificándola nos da que F2 es igual a D, que multiplica a A más B negado por C. Entonces ya tenemos la solución del segundo bloque, o sea, el bloque B. Vamos ahora para el bloque C, cuya salida es F3. El enunciado de ese bloque dice que F3 se activa cuando hay 2 o más interruptores activados. Entonces comenzamos a hacer el recorrido en la tabla y dice 2 o más interruptores activados. Entonces vemos que aquí en el número 3 decimal hay 2 interruptores. Ese cumple, que dice 2 o más. Lo mismo el 5, el 6, el 7, el 9, el 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Hay muchos que cumplen esa condición. Ahora, la simplificación, en esta ocasión la hice fue por Maxter. Mire que los datos que se bajaron al mapa, el mapa de Carnot, son ceros. Entonces tenemos 4 términos. El que está la pareja de color rojo, la pareja de color verde, la pareja de color azul y la pareja de color café. Entonces, simplificado nos da esta función que tenemos aquí en la parte inferior, esos 4 términos. Entonces, listo el bloque C. Quiere decir que los 3 primeros bloques ya los tenemos solucionados con sus respectivas salidas F1, F2 y F3. Bueno, entonces aquí ya tenemos el bloque D. ¿Qué función hace el bloque D? Él va a recibir las 3 salidas de los 3 bloques anteriores, o sea, F1, F2 y F3, va a recibir esos 3 datos como entradas y nos va a generar a la salida dos salidas que son X1 y X2, las cuales nos va a mostrar en código binario cuántas de esas entradas están activas. Entonces se preguntarán, venga, ¿y por qué la tabla está tan pequeña viendo que la tabla era más larga? Entonces hay 2 motivos. Uno, hay datos repetidos cuando se hizo la tabla completa. Entonces, ahí, por ese lado, se resume. Y por otro lado, si tenemos 3 entradas, F1, F2 y F3, 2 a la 3 da 8. Ahí tenemos una tabla con las 8 posibles combinaciones de las entradas. Y podemos observar que hay 3 combinaciones que no se dieron durante el desarrollo de la tabla, no están, por eso están ahí con guiones.
Entonces ahí tenemos todos los datos de acuerdo a lo que nos arrojaron los bloques A, B y C. Sabemos qué datos nos debe generar el bloque D. Entonces, por ejemplo, en la primera combinación, ¿cuántas entradas están activas? Ninguna. Entonces, muéstreme el 0 en binario. Sería 0, 0. Y miremos, por ejemplo, la última combinación. Las 3 entradas están en 1. ¿Cuántas entradas hay activas? Hay 3 entradas activas. Muéstreme el número 3 en código binario. Ya así se genera esa tabla. Luego llevamos a mapa ¿qué? Llevamos a mapa la salida X1 y X2. X1 son 2 islas y X2 son 2 parejas. Realizamos la simplificación correspondiente para X1 y sacamos factor común F3. Y vemos que el término que nos queda dentro del paréntesis pertenece a la función de una compuerta lógica, que es la compuerta XNOR. Entonces aquí tenemos ya la simplificación. X1 es igual a F3 que multiplica a F1 XNOR F2. Y del mapa de X2 tenemos estos dos términos, sacamos de factor común F3 que multiplica a F1 más F2. Entonces ya tenemos, de esta forma tenemos ya solucionado las funciones lógicas para los 4 bloques. Aquí tenemos la tabla completa. Tabla completa, sus 4 entradas A, B, C, D. Recuerden que esas 4 entradas son comunes para los bloques A, B y C. Tenemos los resultados de cada bloque. Tenemos el resultado de el bloque D. Y esa columna al final, pues una columna adicional, simplemente para yo tener presente cuántos unos hay en las entradas del bloque D. Ahí está la tabla completa. Pasamos a unos pantallazos de cada una de las simulaciones de verificación. Entonces tenemos por aquí el bloque A, tenemos el circuito ensamblado y al lado derecho pues tenemos la tabla correspondiente a ese bloque. En este instante tenemos ahí en la imagen, tenemos el código binario del número 3. Si verificamos en la tabla el número 3, la salida debe estar activa. Ahí está, la salida está activa. Miremos ahora el pantallazo del bloque B. El bloque B hay dos circuitos. El circuito dentro del recuadro verde es el circuito con la función original, con la función que nos dieron en el enunciado. Y la del recuadro rojo es la función simplificada por mapa de Carnot. Cualquiera de las dos es válida. Obviamente, pues es más recomendable la del recuadro rojo porque está más simplificada. Entonces tenemos ahí el dato de las entradas, sería el código del número 9 en decimal, entrada D y entrada A. Y si miramos en la tabla, el 9 nos debe generar a la salida un 1 lógico. Ahí tenemos un 1 lógico en ambos circuitos. Vamos a ver ahora el pantallazo para el bloque C. Entonces en el bloque C tenemos ahí la función, tenemos la circuitería y tenemos el código en la entrada, tenemos el código del número 3. En el número 3 la salida debe estar activa, ahí está, F3 está activo. Entonces ahí tenemos un
pantallazo de los 3 primeros bloques. Ahora vamos para el bloque D, el que nos va a mostrar en forma binaria cuántas entradas están activas. Pues tenemos ahí la circuitería, sus entradas respectivas, F1, F2 y F3. ¿Cuántas entradas tenemos activas? 2. Miren que ahí nos está mostrando a la salida el 2 en código binario. Y si verificamos en la tabla, sería la penúltima fila. Mira esta. F3, perdón, en 1, F2 en 1 y FA en 0, F1 en 0, que nos debe generar el número 2 en binario, o sea, que la salida X2 activa y la X1 inactiva. Ahí está. Vamos ahora a observar el sistema completo. Entonces tenemos ahí el bloque A, el bloque B, el bloque C, el bloque D, sus entradas. Tenemos aquí adicionalmente, le coloqué un display para que me vaya mostrando en números decimales, o más bien en números hexadecimales, nos vaya mostrando el dato de la entrada, y en el display que hay al lado derecho, el de color verde, nos va a mostrar la cantidad de unos que debe generar las salidas del bloque D. Que me dice debe generar, si vemos, hay 2 salidas del bloque A y el bloque C, están en 1, entran al bloque D, donde ese bloque D va a detectar que hay 2 entradas activas. Ahí está en el display el número 2 en color verde, y los indicadores lógicos también, el 2 en binario. Y finalmente, esta es otra forma de trabajar con el software Proteus, que es trabajar con varias hojas, o lo que se llama subcircuitos. Entonces, donde cada hoja va a ser un circuito, y yo puedo interconectar esas hojas, o sea, esos subcircuitos, en uno general. Entonces aquí tenemos el pantallazo o la imagen del general. Si vemos acá en la parte inferior, dice que las páginas, que estamos en la página 1 de 5 que son en total. ¿Listo? Porque en total tenemos 4 bloques. Entonces eso serían 4 hojas, más esta que es la principal, serían 5. A la principal el software Proteus le llama la hoja padre, y a las otras 4 de los 4 bloques se le llama hojas hijo. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el dato de entrada, sería el número 12 en decimal, equivalente al C en hexadecimal. Y si vemos en la tabla, el número 12 nos debe mostrar en la salida final, en la salida del bloque D, nos debe mostrar que tiene 3 entradas activas. Sí, señor, F1, F2 y F3 están activas, y efectivamente el bloque D nos está mostrando el número 3, diciendo tiene 3 entradas activas. Entonces, de esta forma queda solucionado el sistema completo de bloques. En el próximo video veremos las simulaciones respectivas. Que tengan un buen día y hasta la próxima.